¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Fue la pregunta que el apóstol Pedro le hizo al Señor Jesucristo. Y él le respondió, no te digo hasta 7, Pedro, sino hasta 70 veces 7, o sea, siempre. Con esa pregunta el Señor les contó a Pedro y a sus discípulos una historia para explicarles bien qué era perdonar, si era posible y su importancia. Esa historia tiene 4 palabras que debemos conocer para entender lo que es perdonar, según lo que el Señor nos enseñó, su importancia y si es posible. En nuestra serie Perdonar es posible, cada miércoles vamos a estar hablando de una palabra clave. La de hoy es misericordia. ¿A qué se refiere con misericordia? Es cuando merecemos un castigo y no lo recibimos. Por ejemplo, cuando una persona conduce e infringe una norma de tránsito como pasarse un semáforo en rojo, ¿qué merece o cuál es la consecuencia? Tiene que pagar una multa y eso es lo justo. Cuando una persona mata a otra, ¿qué se merece? La cárcel, unos años de prisión. Pero cuando no lo recibe, cuando le dicen tú no tienes que pagar cárcel, eso es tener misericordia, es no recibir el castigo que yo merezco por lo que hice. Cuando hay una persona que agrede a un niño sexualmente, físicamente, cuando maltratan los ancianos, las mujeres, por lo general escuchamos que las personas dicen, lo único que se merece ese desgraciado, con palabras así despectivas, es que lo linchen. Y lo más probable es que eso es lo que se merezca. Pero ¿qué es tener misericordia? Es no hacer eso. Es perdonarlo, es no darle ese castigo que se merece. El Señor Jesucristo contó una historia que decía, un hombre, un rey, llamó a su empleado a pedirle cuentas. Y ese empleado le debía mucho dinero. Y le dijo, como tú no tienes con qué pagarlo, entonces vamos a llevar tu esposa, tus hijos como esclavos y pagas con todo lo que tienes. Y te quitamos todo lo que tienes hasta que pagues la deuda. Ese hombre, como se vio en esa condición, se postró a los pies de ese rey y le dijo, por favor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero el rey, movido a misericordia con ese empleado, al verlo postrado pidiéndole paciencia, dice que tuvo misericordia y le perdonó la deuda. Lo soltó y le perdonó la deuda. Entonces el Señor nos está dando un concepto. Perdonar es tener misericordia. Yo he escuchado muchas personas que me dicen, pastora, esa persona yo le di lo mejor de mi vida y me abandonó cuando más lo necesité. Esa persona me violó cuando yo era una niña. Ese hombre me abandonó en mi niñez y ahora viene cuando ya está viejo queriendo que yo lo perdone. Esas personas no se merecen mi perdón. Y es cierto, no se lo merecen. Por eso perdonar es un acto de misericordia. No te lo mereces, pero yo te lo doy. Es que él no me ha pedido perdón. Muchas veces no lo van a hacer. Cuando yo perdono no es porque el otro venga a pedirme que lo perdone. El Señor Jesucristo estaba en una cruz, azotado, golpeado, en condiciones muy tristes. Y allí en una cruz la gente lo insultaba, lo injuriaba y Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ninguno le pidió perdón, sin embargo, el Señor los perdonó. Yo sé que me estás diciendo, es que Él era Dios. Pero voy a colocarte otro ejemplo, Esteban. Esteban fue un hombre de la iglesia primitiva que predicaba el evangelio y por eso lo persiguieron, lo acusaron de blasfemia, le sacaron calumnias y a lo último decidieron apedrearlo, darle una muerte a pedradas. Y cuando lo estaban apedreando, él ya casi muerto, expirando, él no gritó, Señor, haz justicia por mi muerte, que podría haberlo hecho. No, Esteban dijo, Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Eso es misericordia.
Ellos cuando lo apedreaban no le estaban pidiendo perdón. Sin embargo, Esteban tuvo misericordia y pidió al Padre que no les tuviera en cuenta eso. Entonces, si el Señor me ha perdonado a mí, en esta historia el rey representa a Dios y el empleado nosotros. Si Dios ha tenido tanta misericordia con nosotros y nos ha perdonado tantos pecados, ¿por qué nosotros no tener misericordia con el que nos ha ofendido? ¿Por qué lo debo hacer? Porque es algo que Dios nos pide como sus hijos, porque debemos revelar el carácter de Dios como sus hijos. Te habla una voz amiga, Sandra Ramírez. Somos la familia Alianza en el municipio de Bello, Antioquia. Te espero el próximo miércoles con la segunda palabra clave. Que Dios te bendiga.